Amigos de Espacio Alternativo, este es un nuevo espacio. El día de hoy comenzamos un nuevo programa, Espacios de Debate, y conmigo tengo a tres grandes amigos, a tres grandes personas que para Santiago, créanme, que en un futuro van a ser un pilar fundamental en su desarrollo. Tengo conmigo y saludo a Daniel Escobedo Miranda. Bienvenido, Daniel. Un placer, doctor. David Correa Holguín, bienvenido a este programa. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Y mi amigo José Ángel García Barraza, bienvenido. Placer, casa. Un placer. Pues el día de hoy nos hemos reunido para comentar un tema que está muy en boga en los medios, en otros medios de comunicación, y este también se interesa un poquito en que profundicemos en ese tema. Y es el caso igual a un año de haber sucedido estos hechos. No sé, hay múltiples versiones acerca de los hechos. Yo creo que la mayoría de la gente sabemos qué pasó del 26 de septiembre hasta acá, donde sabemos que hubo 25 heridos, desgraciadamente 6 de los muchachos pierden la vida y 43 desaparecen, ¿verdad? Aparentemente a manos de la Policía Municipal de Iguala y del Grupo Armado Guerreros Unidos. De ahí se suscitan múltiples fechas que aquí las traigo todas para que vean que sí nos preparamos un poquito y pudiéramos a lo mejor platicar algunas de ellas, ¿no? Sobre todo las más importantes, no sé cómo les parezca a ustedes, donde el 30 de septiembre, después de que pasó eso, Ángel Aguirre, el gobernador entonces del estado de Guerrero, llama a José Luis Abarca a declarar y a demostrar su inocencia, y es cuando los Abarca huyen, ¿no? Huyen y empieza también otra historia. El 3 de octubre la ONU declara como los hechos más terribles de los últimos tiempos. La ONU con sede en México, eso es lo que declaran los medios. El día 4 de octubre la PGR atrae la investigación, porque si se acuerdan, pues esto empezó con la Delegación de Investigación del Estado de Guerrero, y hasta entonces el 4 de octubre agarra la PGR. El día 6 de octubre el presidente Enrique Peña Nieto se pronuncia consternado y califica los hechos de indignantes, dolorosos e inaceptables. Porque recuerden ustedes que estaban en un viaje de Estado, un viaje diplomático, y le tocan estos hechos cuando lamentablemente pareciera una tormenta perfecta, ¿no? Suceden cosas que engranan y empiezan a suceder. La PGR el día 17 de octubre captura a Sindronio Casarrubia, que se dice ser el líder de los Guerreros Unidos y el responsable de estos hechos. El 23 de octubre el gobernador del estado da un paso de costado y renuncia a su cargo, y al 26 de octubre Rogelio Ortega por el Congreso toma posesión como gobernador. Para el día 29 de octubre los padres exigen la aparición de los 43 estudiantes vivos, y es cuando nace esta frase de vivos se los llevaron y vivos los queremos, ¿no? Y ahí es cuando tienen una reunión con el presidente Enrique Peña Nieto, y ahí es cuando sacan ese, vamos a llamarle como esa frase o eslogan de lucha que ellos tienen, y el Papa Francisco ese mismo día se pronuncia sobre los mexicanos que está apoyándonos en estos momentos. De ahí se vienen más acontecimientos. Sin embargo, creo que el día 27 de enero ya de este año, pues el procurador Murillo Cara califica de estos hechos como una verdad histórica, dando por muertos a los 43 muchachos. Sin embargo, dice que como todavía no hay evidencia de que los restos pertenezcan a ellos, el caso sigue abierto, que es una de las cosas que no nos explicamos un poquito acerca de lo que está sucediendo. Claro. Y pasa por esta situación. Para el 30 de enero ya había 120 peritos involucrados. En marzo, el día 1 de marzo, los expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos arriban a la Ciudad de México y empiezan a trabajar. Y el día 19, ellos declaran que esto es un caso de desaparición forzada. Estos expertos, peritos de la comisión, yo no lo sabía, pero cobran. Es un costo que el país tiene que asumir, dado que México firma los tratados de las situaciones internacionales, y ahí en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está el gobierno de México comprometido con la situación,
pero pues es un dato que a lo mejor la gente no sabe y se me hizo adecuado mencionar. Ya en estas fechas, creo que el día de ayer, Osorio Chong, el secretario de Gobernación, declara frente al Senado de la República que el gobierno no busca una verdad que le convenga, no es algo que están ellos queriendo hacer. Pues ahí es evaluado por las tres corrientes más fuertes del país políticas. Y también el día de ayer la ONU reconoce los esfuerzos que está haciendo el presidente Enrique Peña Nieto, porque es cuando instruye que se haga la fiscalía para desapariciones forzadas, una fiscalía especializada en la situación. Pero bueno, ya hicimos un resumen, así como que vamos a ubicarnos. A lo que no me queda claro es que la gente no sabe lo que pasó antes del día 26. Y tengo entendido que los muchachos sí estaban organizados y secuestraron camiones, pero la idea era ir a la marcha del 2 de octubre a la Ciudad de México. Ellos secuestran 2 autobuses y luego se les ocurre secuestrar un tercero que va a la ciudad de Iguala, pero negocian con el chofer y le dicen: no hay lío, vámonos a la central, ahí bajas tu pasaje y nos llevamos el camión. Pero resulta que este chofer como que le hace así como que al vivo, y ya cuando suceden las cosas que había prometido, está bien, se los doy ahí en la central camionera, les hace ver como que no arranca, que tiene una falla mecánica el autobús y no lo pueden arrancar, y ninguno de los muchachos tiene cómo manejarlo, porque aparentemente los que lo secuestran no saben manejar autobuses. Llaman refuerzos, llegan los otros, con los otros 2 autobuses que ya han secuestrado, y empiezan a buscar qué autobús llevarse que tengan las llaves puestas. Y entonces logran llevarse 2 y logran llevarse un quinto camión, que es un quinto camión que señalan los expertos de la Comisión Interamericana y que la PGR tenía ya en sus informes que ya vimos en la tele, que pusieron a disposición de todos nosotros, que son unas columnas enormes de papel. 128,000 hojas. Entonces se lo llevan, pero aparentemente por alguna razón este camión no sale por la puerta principal, sale por otro acceso. Este camión es interceptado aparentemente por la Policía Federal y los muchachos huyen. Pero los expertos de la Comisión Interamericana señalan que probablemente traía armas, dinero o droga, porque resulta que Iguala es el centro de distribución de heroína hacia los Estados Unidos. Es como que la base de todo lo que llega de Latinoamérica y que va para Estados Unidos. Entonces estas cosas empiezan a descubrir y empiezan a verse, y pues esta es la idea de que veamos en realidad qué fue lo que pasó en Iguala y que analicemos qué pasó antes en Ayotzinapa, ¿no? Porque quién es el líder de todos estos movimientos o por qué los mueven los muchachos, etcétera. ¿Qué nos podías dar de opinión? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación, Doc. Yo creo que lo que podamos nosotros aquí debatir va a ser opiniones con base a la información que nosotros podamos procesar y a la cual tengamos acceso. Es una opinión, simplemente, y bueno, por eso es el debate, ¿verdad? La Escuela Normal de Ayotzinapa es una institución educativa de formación docente ubicada en el medio rural. Tenemos 2 tipos de normales en el país, que son la normal, la normal, ¿sí? Y la normal rural. La diferencia está en que, por ejemplo, la normal rural tiene como base su formación, pues es antigua, tiene ideología marxista-leninista, y entonces su forma de trabajo es así como que, bueno, ustedes tienen que labrar su tierra, tienen que sacar para sostenerse aquí, y bueno, yo tengo algunos amigos, ¿no? Y que fueron creadas para ocupar las bases de las escuelas en las zonas rurales alejadas, donde la gente de la ciudad que estudiaba en la normal no quería irse, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues tienen muchos años, me parece que fueron creadas en el 22, apoyadas mucho por Lázaro Cárdenas. De hecho, fue cuando crecieron más, hubo hasta 35 de estas normales. Actualmente me parece que hay 17, según lo que estuve leyendo. Entonces, estas normales, como ya no encajan, digamos, en los esquemas educativos modernos, por decirlo así, batallan un poquito para gestionar lo que son sus recursos. Entonces ellos, sobre todo en la parte del sur, tienen que recurrir a estas prácticas
que incluso se pueden llamar vandálicas para gestionar sus recursos. O sea, el secuestrar un camión pues es un delito, ¿verdad? Al final de cuentas. Lo hemos visto aquí, también en Aguilera pues han hecho algunas acciones, pero sin embargo pues pues a lo mejor no, el fin no justifica los medios, pero desde ahí nace, como quien dice, este espíritu combativo que tiene la Normal de Ayotzinapa. Recordemos que de la Normal de Ayotzinapa egresa Lucio Cabañas, que fue un guerrillero del estado de Guerrero, fundador del Partido de los Pobres, y vemos que esta Normal es como muy icónica y está en un estado icónicamente, podríamos llamarlo, de los más ilegales. O sea, se hablan de estadísticas delictivas en Guerrero. O sea, es como que el pan de cada día, ¿verdad? Si aquí nuestro pan de cada día es que nos llaman los pinoleros, pues a lo mejor ellos son los revoltosos, ¿verdad? Incluso en Estados Unidos la gente, digo, por los familiares que yo tengo, la gente de Guerrero son conocidos como que no, estos son los más, sí, o sea, entonces hay que entender, ¿verdad? Esa es la naturaleza de cómo, para entender un poquito más, ¿verdad?, cómo funcionan ellos, ¿no? Bueno. Daniel, ¿qué nos puedes decir al respecto sobre lo que pasó en este caso de Iguala? Yo creo que desde mi punto de vista lo puedo ver desde dos aristas. Me parece que es el tema social y el tema político. El tema social, por lo que apunta David, yo coincido en esa parte de cómo es la conducta de las personas en las diferentes regiones del país. Y bueno, hablamos de Guerrero, hablamos de Michoacán, de estados del sur que viven quizá en pobreza, que tienen otras condiciones muy diferentes a las que tiene el norte del país o el centro, demás. Y que a partir de ahí, bueno, se dan estos hechos. Lamentablemente, yo creo que el tema Ayotzinapa ha venido a dar un vuelco bien diferente al actual gobierno. Por eso también digo el tema político. Porque si bien es cierto, el presidente de la República inicia un mandato con algunas cuestiones también de la elección del 2012, y luego entra en un proceso de reformas donde el Pacto por México y todo este esquema que se dibujó desde Los Pinos, donde todos los partidos participan, donde todos los partidos le entran al Pacto por México, y el presidente tenía una evaluación pues de reformista, y ahí iban todos juntos. Cuando sucede este tema de Iguala, mi punto de vista, yo creo que un problema que era del gobierno del Estado se convierte en una crisis política para el gobierno de la República, y que, hay que decirlo, no se supo manejar como era, porque en un principio ya nos diste datos históricos, doctor, al inicio de la plática, donde el gobernador Aguirre era el primer responsable del asunto. ¿Por qué? Porque era el gobernador del estado. Y luego te vas al tema municipal, que es Iguala, donde se ha demostrado ya en los medios de comunicación y demás, pues que había una complicidad de los gobernantes en turno con los que estaban en el narcotráfico en ese municipio. Y bueno, ya todos los hechos estos que nos han narrado y que los hemos visto en los medios de comunicación, como pues también la gente califica mal la actuación de los chavos, aún, y como dijo ahorita, el fin no justifica los medios, de ir y secuestrar autobuses, que se ha visto muy común en este tipo de manifestaciones. Pero también se ve, bueno, cuando hay una complicidad de un gobierno municipal con quienes participan en el crimen organizado, ahí están las consecuencias. Entonces, ahorita, yo lo he visto y lo he debatido en muchos escenarios, en pláticas personales, en las redes sociales, en la culpabilidad que recae por parte de partidos políticos sobre el presidente de la República. Se han declarado muchas cosas, pero yo creo que deberían de haber detenido primero al gobernador del estado de Guerrero, detenido, y junto con el presidente municipal y su esposa. A partir de ahí saldría mucha información. Hay datos que al principio de los sucesos de Iguala salen al aire,
donde nos explican que el secretario de Gobernación habló con el gobernador Ángel Aguirre en aquel entonces. Oye, hay un problema en Iguala, es necesario que por favor asistas y llames a cuentas al presidente municipal para ver qué está sucediendo en Iguala. Cuando habla no habla con el presidente municipal, habla con la esposa del presidente municipal, que bueno, hay que decirlo, se dice que había un romance entre ellos, y a partir de ahí lo dicen quienes conviven con ellos en la casa del gobierno Punta Diamante, en Guerrero y demás, y los alerta de que ya hay una investigación por parte del gobierno federal. Por eso es la huida de tanto el presidente y su esposa, cuando va, pide permiso del cabildo y se da la fuga. Entonces, a partir de ahí, bueno, vemos también la complicidad en ese entonces del gobierno del estado desde el gobernador, y creo que ahí error del gobierno federal de no haber pues detenido o como va a la autoridad local. Algunas veces nos pasan cosas, José Ángel, y decimos que se alinean los astros, ¿no? O vas en cierta parte del mar que te agarra una tormenta, o sea, dices, tú fue la tormenta perfecta. O sea, ¿tú qué opinas acerca de esto? Pues más que tormenta perfecta, me parece que es una mera coincidencia, que en un momento que ocurre algo, se abre una situación que ahí estaba de manera inerte aparentemente y se manifiesta. Sale todo, ¿no? Sale todo, o sea, definitivamente, ¿no? Entonces, de pronto ocurre en este suceso que anteriormente ya habíamos tenido otros sucesos en Atenco, en Atlisco, en Tlaxcala, en el Estado de México. Había muchos sucesos, pero este en lo particular, por el hecho de ser estudiantes de esta norma rural que David atinadamente decía, es tan importante para México en las normas rurales, bueno, pues, tiene una importancia tremenda por el suceso. Para la gente que nos escucha y bueno, con fines de tener como madurez en las perspectivas, yo quisiera invitar a que, bueno, la leyéramos desde 3 puntos de vista, ¿no? Tú decías hace rato, y muy atinadamente, lo que nos dicen los medios. Entonces, para los medios de comunicación, de hecho, para una corriente de los medios de comunicación, este es un asunto de una conspiración. Una conspiración en la que están ahí insertados los poderes más putrefactos del Estado, con lo más putrefacto que ocurre en una comunidad, y entonces hay más cosas. Entonces la lectura de los periodistas y los medios de comunicación que tienen este punto de vista hacia allá apunta, ¿no? La cosa está terrible, ¿y cómo es posible que el gobierno no pueda hacer nada ante este hecho? Pues habría que vivir allá, habría que estar allá, entender el contexto del estado, del municipio en sí, para ver claramente, ¿no? No tenemos la posibilidad. La otra lectura, que es la lectura oficial, pues tendríamos que leerla desde las más de 120,000 hojas del expediente, aparte el informe de la PGR, que finalmente es la lectura oficial de los hechos y de todas las posibilidades, porque el caso tiene muchas líneas de explicación, ¿no? Ya hasta le llaman la ruta de la desaparición, así le llama la PGR, ¿no? La ruta de desaparición. ¡Ay, caray! Es muy interesante el asunto. Y la tercera lectura habría que verla desde lo que las instituciones más posiblemente neutrales pudieran ofrecernos. Y para este asunto me parece bien interesante. Como no he tenido acceso al expediente, sería una tarea muy titánica, ¿no? Como sí tenemos acceso a los medios de comunicación de diversa índole, pero pocas veces se nos ocurre leer, por ejemplo, el informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Es un informe tremendo, muy ad hoc, muy apegado a lo que está aconteciendo. Y entonces, para los que nos escuchan, sería interesante, porque es de acceso público. Dicho informe, que se llama El Estado Actual del caso Iguala, son 62 paginitas, trae 32 réplicas ante el informe de la PGR. Y entonces, dichas réplicas, a mí, ante la pregunta que Chuy ahorita hace, es una tormenta perfecta. Yo creo que estas réplicas nos pueden decir que ocurrió algo tremendo que no ha podido ser explicado, y no ha podido ser explicado
porque acontece que puede dolerle a mucha gente. Así es. Desafortunadamente, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que no haya un estudio químico de la tierra, del basurero, con la tierra que aparece en las poquitas bolsas que hay en el fondo del río, que atinadamente la gente de la Marina encontró los buzos? Entonces, no hay un estudio que determine que esa tierra que está ahí en el bulto y la tierra del basurero tiene la misma composición química. O sea, que no aparece ahí quién lo hizo o qué no. Solo es una presuposición de decir, ocurrieron aquí en este río, el río San Juan, ocurrieron ahí, encontramos unos restos, entonces deben de ser de los muchachos algunos desaparecidos. Y así como esta situación que es adversa para la PGR, hay otras 31 que también son muy fundamentales. El día que se nos expliquen, entonces te responderé si fue una tormenta perfecta, o fue una serie de sucesos que acontecieron, o sencillamente fue una coincidencia que la historia de México así lo trajo, y que en un momento tenía que surgir, ¿no? Porque acá en Durango tenemos también 200 fosas, y no, finalmente fue un suceso que de pronto ocurrió y se acabó. Pero también es dramático porque hay muchas familias aquí mismo en Santiago que aún no encuentran a sus desaparecidos, ¿no? David, ahorita que lo menciona José Ángel, si bien es cierto que nos faltan 43, también en la opinión, así en el estado de Durango, pues no sé cuál sea parte, igual que otras partes del país, yo creo que nos faltan más de 26,000. O sea, vemos personas que no encontramos entre amigos y familiares cercanos, y hubo familias que desde cerca vivimos este tipo de hechos y de violencia que nos duele bastante. Pero yo quiero dejar esto en la mesa como manera de conclusión. O sea, mercar en ese sentido con el dolor de estas gentes y sacar una especie de raja, ya sea política o llevarla a un movimiento, porque de repente todo el mundo se puso la bandera de Ayotzinapa, de repente todo el mundo ya éramos Ayotzinapa. ¿Se explicó? Contagiados por la situación que tú mencionas en Guerrero. O sea, en Guerrero sí se vio una situación muy especial, pero ya cualquier movimiento que estaba en contra del Estado o que protestaba no simplemente contra el Estado, sino contra otra situación, ya todo el mundo éramos Ayotzinapa y a veces no conocemos de fondo el tema. ¿Qué nos podrías tú decir acerca de esto? Pues bueno, es creo que normal para las personas, porque yo también me he puesto la camisa de Ayotzinapa, es porque es icónico, ¿verdad? Es icónico el caso de Ayotzinapa, pero está el de Tataya, está lo que pasó en Zacatecas. O sea, es algo que lamentablemente como mexicanos nos da vergüenza internacional y nos indigna que seamos un país tan violento. O sea, de verdad, esto es como una cloaca que se destapó y donde empezaron a salir las cucarachas de lo peor, ¿verdad? O sea, porque dices tú, bueno, parecían hechos aislados, ¿verdad? Que empezaron en Tamaulipas cuando el sexenio de Calderón, pero es una situación generalizada, y yo creo que lo que está evidenciando es que nuestras instituciones son instituciones débiles. Yo creo que en México no existe el Estado de Derecho como tal, y a pesar, ¿verdad?, de que se prometió cuando Enrique Peña Nieto andaba en campaña de que iba a cambiar una estrategia de seguridad, que iba a consistir en dividir en 5 zonas el país, pues vemos que la verdad no ha sido eficaz. Y el caso de Ayotzinapa, que sí le confiere, es responsabilidad de un gobierno municipal y de un gobierno estatal que no tienen la capacidad. Pues bueno, el Estado, todos los estados son parte de una federación, y esa federación no ha dado un síntoma de que, oye, ya vamos avanzando por acá en estos estados. A lo mejor Guerrero es el más canijo de todos, pero lo podemos ver. Yo tengo aquí unas cifras de Human Rights Watch del 2012, donde por ejemplo el estado de Durango, de cada 100,000 personas hay 41 desaparecidos, y está en el ranking número 5 de los estados más violentos, incluso arriba de Guerrero. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí no tenemos a lo mejor todavía el problema social, o no somos tan gritones tal vez, y no está pasando, ¿verdad?, que seamos tan famosos, porque si algo define a los normalistas es que son bien unidos, y ellos han causado este eco. Y por eso sí me pongo la camisa de Ayotzinapa, la verdad.
Ok. Daniel, tiene razón David, sí se destapó algo que ya teníamos mucho conocimiento, todos lo sabemos, y no es de ahora, ni de un sexenio, ni podemos así como que colgarle a alguna situación en específico. Este problema de la violencia y el narcotráfico viene permeando en la sociedad de tal manera que de repente nos rebasó. Había, no sé, tiempos atrás, donde la gente lo veía como algo normal. Incluso respetaban de una manera increíble a quien se dedicaba a esa situación, por miedo, por lo que ustedes gusten. Pero sí también, yo creo que no solo el gobierno es responsable de esto, sino las mismas familias. ¿Sí me explicó? O sea, y a veces no es tanto la falta de educación, sino que el libre albedrío y el optar por una actividad para hacer algo, eso nos pega bastante. Yo creo que también a lo mejor por ahí pudiéramos observar que alguna causa. Yo creo que el Socio Iguala es el acto más emblemático de una sociedad descompuesta. Porque si bien es cierto, sí destapó esa placa de la que se habla, pero que todo el mundo sabemos. O sea, esto no es de una cuestión, sí es una cuestión política, pero yo creo que es una cuestión social. Porque, bueno, la familia es bien importante que haya unidad de la que habla David, en la familia. A partir de ahí los valores y todo este tema, ¿no? Si no hay un despertar ciudadano para exigirle realmente a nuestros gobernantes de cualquier partido político, esto no, el dolor, la desgracia no tiene colores. Porque si eso fuera, pues podemos comparar cómo en esta elección pasada, cómo son los resultados políticos. O sea, no tiene nada que ver ese tema. Así es. No, porque en Guerrero ganó el PRI, la gobernatura, y era el PRD, y bueno, ¿sí? O sea, no hilo pues esa parte política, porque la parte política es otra, es una parte, yo creo, social, de que la gente debemos de entrar en un proceso de reflexión de qué estamos haciendo mal y qué estamos haciendo bien, para a partir de ahí, ahora sí poder estar juntos como sociedad, no como partidos políticos, como sociedad. Y te digo más, nada más con esto yo termino, me llamó la atención una columna de Ricardo Alemán en el Universal, donde dice, bueno, se va a hacer el partido político a propósito de la marcha esta que hubo por el primer aniversario de los desaparecidos, donde el vocero o el defensor, esta persona, dice, vamos a hacer un frente amplio para exigirle a las personas, a las instituciones que se aclare este asunto. Pero dice, vamos por el partido de los pobres. Ahorita lo dijo David. Entonces, cuidado, porque estamos pidiendo justicia y esa debe ser nuestra ruta. Esa debe ser la ruta, porque queremos justicia, no hacer de un acto, de una desgracia, de la raja política de la que hablas, un partido político a propósito de un crimen que no se ha aclarado. Me parece irresponsable. O sea, en este tema podemos abundar mucho, pero el gobierno de Sinaloa da un paso al frente. Esta semana prohíbe los narcocorridos. Irónicamente, donde es sede de un gran cártel y donde tiene mucho dominio y presencia en el país de manera internacional. El gobierno decide prohibir los narcocorridos porque dicen que incita a la juventud a dedicarse a este tipo de actividades. Claro. O sea, hablando de esta situación donde a veces la mata está fuerte, nos empiezan a poner el ejemplo de lo que debemos empezar a hacer en nuestras casas. Claro. Yo así lo veo. Claro. No sé cómo. Claro, y bueno, nada más quisiera cerrar el asunto sin hacer polémica de Daniel. Cierto, no es un asunto específicamente político el hecho, pero sí es un asunto de compromiso político denunciar la verdad, finalmente. Entonces, que me queda claro que hay alguien que posee la verdad de los hechos, eso es indudable. Que puede acercarse, en mi propia opinión, a que el gobierno posee parte de la verdad, yo creo que sí, me atrevo a decirlo porque, toda, ¿no?
Sí, porque si no la tuviera, entonces no tendríamos instituciones, porque están fallidas, ni gobernantes siquiera, porque no saben ni qué está pasando. Entonces sería muy dramático eso, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que será asunto de otra índole. Yo creo que hace falta, Chuy, ahorita que comentas ante ello, la recomposición social desde la misma raíz. Lo que hace el gobernador tiene mucho de cierto, pero yo creo que lo que tú opinas es fundamental, ¿no? Padres de familia, ¿cómo era posible que en el gobierno el sexenio pasado, las estadísticas pusieran a jovencitos entre 15 y 19 años como la carne de cañón? O sea, no me explico yo como padre de familia, o sea, ¿qué estoy haciendo con mi jovencito que es un adolescente? Ahí está. Pero también es un asunto de responsabilidad del gobierno, de qué está haciendo para sanar estas heridas tan terribles que están ocurriendo a la sociedad de Guerrero, pero también a la sociedad mexicana. Es cierto que los humanos tenemos esa gran virtud de la resiliencia y de pronto ir sanando un poco, pero tú como institución también debes de poner tu parte para ayudar a sanar esas heridas, porque entonces están ahí en el inconsciente social y cada vez que se menciona, está y está y está. ¿Por qué? Porque tú como gobierno no has hecho nada desde el aspecto cultural, desde el aspecto social y económico, desde todos los aspectos. ¿Para qué? Para poder ayudar a sanar a las familias principalmente, pero a la sociedad que está ahí cercana. Recuerden ustedes los hechos que teníamos acá en las balaceras, andábamos con miedo. Fuimos sanando poco a poco nuestra comunidad, pero al gobierno le falta hacer esa parte de responsabilidad, de que ocurre un hecho y entonces respondo yo ayudando a sanar, ¿no?, esas heridas. Creo que concluimos esto, ¿no? O sea, es entre todos. Definitivamente, tanto el gobierno solo no puede con esta situación, como tampoco los ciudadanos está completamente en sus manos. Entonces, yo creo que este primer debate es el primero de muchos, donde esperamos que nuestros jóvenes abran un poquito más los ojos, se informen más, se informen mejor y escuchen a gente de opinión, líderes de opinión como ustedes, que nos encanta tener aquí en Espacio Alternativo. Gracias. Amigos de Espacio Alternativo, este fue el espacio de debate. Los esperamos en la próxima edición. Que la fuerza esté con ustedes. Los dejo de tarea. Gracias. Fly me to the moon and let me play among the stars.